Muy bien, vamos con funciones racionales, que es el tema de esta clase. Muy bien, vamos un poco a recordar lo que es una función racional. Son de la forma pues f de x igual a x más b sobre cx más b. Miren, son las funciones racionales, ¿no? Y pues tengo un ejemplo: f de x igual a 2x menos 1 sobre 5 menos x. Entonces en este ejemplo que hemos puesto aquí, el parámetro a valdría entonces 2, el parámetro b menos 1, parámetro c sería en este caso menos 1, que está en esta parte de acá, y el parámetro d sería entonces 5, que sería esta parte de acá. Muy bien. Luego vamos con la ecuación de las asíntotas, ¿no? La asíntota vertical, que la ecuación sería x igual a menos d sobre c, y la asíntota horizontal, que sería igual a y igual a sobre c. Bien, entonces nosotros podemos aquí plantear las ecuaciones de las asíntotas. Bien, dado pues obviamente de esta forma. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio en base a esto. Dice: considera la función f de x igual a 16 sobre x menos 10 y eso más 8 con x diferente de 10, ¿no? Obviamente aquí esta x no puede tomar el valor de 10 porque pues, se hace 0 el denominador, entonces hay esa restricción, ¿no? Entonces en base a esta función que nos dan acá, nos piden ahora escribe la ecuación d. En la parte I dice la asíntota vertical. Entonces, en esta parte tenemos la función, ¿no? Sí, eso es lo primero que hay que hacer aquí. Entonces aquí vamos a sumar con ese 8 toda esta fracción de acá. Pues para sumar con ese 8 hacemos lo siguiente: miren, ponemos el x menos 10 como denominador y este valor se va a multiplicar por el 8 que está acá, ¿no? O sea, aquí miren, x menos 10 y por 8. Sí, para poder sumar pues esa fracción con ese entero. Multiplicamos el 8 con el x y el 8 con el menos 10. Nos quedaría entonces arriba 16 más 8x menos 80. Abajo pues se conserva el x menos 10. En la parte de arriba vamos a operar el 16 con el menos 80. Y nos queda en este caso pues 8x menos 64 y sobre x menos 10. Y aquí vemos que ya se encuentra pues de esta forma, ¿no? Ax más b sobre cx más d, y puedo aplicar la ecuación de la asíntota vertical. Ecuación de la asíntota vertical sería entonces, mire, menos 10 sobre 1. Menos 10 porque tiene el valor de d, que es todo este menos 10, y 1 que es el coeficiente de la x que está aquí. Esa se sobreentiende que es 1 y lo colocamos en la parte de acá. Aquí notemos que, bueno, está sobre 1, va a quedar lo mismo menos 10, ¿no? Pero aquí hay un menos que está en la parte de acá, ¿no? Este menos con este menos, pues, se afecta ahí y queda simplemente 10. Con lo cual ya tenemos la ecuación de la asíntota vertical de esta función, que es 10. ¿Sí? Eso pues en la parte I. Luego en la parte 2i, ahora me pide pues la asíntota horizontal. ¿Sí? Aquí como ya tenemos pues la ecuación que la expresamos de la forma general, simplemente aquí aplicamos la ecuación de la asíntota horizontal, que era pues a sobre c. ¿Cuánto valdría a en esta ecuación? Muy bien, entonces aquí reemplazo, sería 8 sobre 1, que sería pues obviamente esto únicamente 8. ¿Sí? Ya tengo el valor de la asíntota horizontal, que sería pues 8. ¿Sí? Muy bien, en este literal A, que decía escribe la ecuación de la asíntota, bueno, horizontal y vertical que nos pedían. Vamos con la parte B. En la parte B dice ahora encuentre. Dice el intercepto con el eje Y. ¿Sí? Es decir, me pide entonces en qué punto la gráfica de la función, ¿sí?, corta al eje Y. Ahora escuchen, de manera general, siempre que ustedes les pidan encontrar el intercepto, el corte con el eje, ¿sí?, van, sea la función que sea, no únicamente la función racional, para cualquier función, para encontrar el intercepto o corte con el eje Y de esta función que nos dan aquí, hacemos siempre x igual a 0. ¿Sí? Es decir, reemplazamos el valor de x igual a 0 en la función para encontrar, recuerden, el intercepto o corte con el eje Y. Sí, siempre hacemos esto, sea la función que sea lineal, cuadrática, exponencial, se reemplaza pues el 0 aquí en las x y para encontrar el intercepto. Entonces eso haremos en esta parte, ¿no? Ponemos en esta parte de acá el 0 en todas las x, ¿no?
Aquí esto pues se va a hacer 0. Acá también se cancela esto. Me queda pues 0 menos 64 sobre menos 10. Y esto quedaría pues, al estar negativo arriba y negativo abajo, nos quedarían simplemente 6,4, que sería pues el valor del corte o intercepto con el eje Y. ¿Sí? También se puede, bueno, en las pruebas del BI les aceptan de esta forma, o también como par ordenado, que sería el valor de 0 que reemplacé de X, punto y coma, y aquí el 6,4, que es otra forma de expresar la respuesta que también es válida por las personas que evalúan estas pruebas, ¿no? Puede ser así también, ¿sí? Puede estar así o así la respuesta. Ambas son válidas. O también aquí en vez de F sub 0 le pueden colocar también Y, ¿no? Que también es otra forma de expresar esta respuesta, 6,4, ¿sí? Que es el intercepto con el eje Y. Muy bien. Ese es entonces el intercepto, ¿no? El punto en donde pues corta la rama de esta función con el eje Y. Y también me pide pues en el 2D ahora el intercepto con el eje X. Miren. Pues miren, siempre que me pidan el intercepto con el eje X o el corte, ¿no? Con el eje X o el eje de las abscisas, lo que hacemos aquí es simplemente en esta función colocamos pues Y igual a 0 o f de x igual a 0, que es lo mismo, ¿sí? Y reemplazamos, es decir, en vez de este f de x, que también se puede escribir como y, reemplazamos pues el 0, ¿sí? De esta forma, y aquí realizamos las operaciones. Este x menos 10, podemos que está pues en el denominador, podemos subirlo a multiplicar acá el 0. Nos queda pues 0 que multiplica a x menos 10, y eso es igual a 8x menos 64. Obviamente pues esto se hace, todito esto se hace 0. Nos queda pues 0 igual a 8x menos 64. Aquí despejamos la x. Ese menos 64 lo pasamos con positivo al otro lado y lo ubicamos de esta forma. Miren, 8x igual a 64. Este 8 que está multiplicando a la x, pasamos a dividir al 64 y nos queda x igual a 64 sobre 8. Aquí podemos simplificar. Nos queda pues que x es igual a 8, ¿sí? Entonces sabemos que el lugar en donde corta, ¿sí?, la gráfica de la función con el eje x es en el 8, miren, ¿sí? Por ese valor corta la función al eje x. Muy bien. Esto pues en cuanto a esta parte B. Recuerden, siempre que me piden el intercepto con el eje x, ¿sí?, sea función que sea, lo encuentro haciendo y igual a 0. Finalmente pues este ejercicio nos dice en la parte C: dibuja la gráfica de f de x mostrando claramente la información anterior, ¿sí? Es decir, vamos a verificar esta función y, como dice, mostrando claramente la información anterior, es decir, vamos a mostrar la asíntota horizontal, la asíntota vertical, el intercepto con el eje y el intercepto con el eje x. Nos pide pues mostrar claramente toda esta información que hemos calculado, ¿no? Y en este caso lo que he colocado pues esto de acá, miren, ¿sí? Sería pues el gráfico que corresponde a esta función. A ver, miren, la asíntota horizontal dice y igual a 8. Recuerden que la asíntota, ya anteriormente que habéis analizado, era una línea, ¿no? Una recta horizontal en este caso, que me indicaba pues cómo iba la función ubicada, ¿sí? Y recuerden que, bueno, aquí el 8 se encuentra en esta parte de acá, ¿no? Por lo tanto pues esta que está aquí es la asíntota horizontal, esta que está con rojo, ¿sí? Esta rama me indica entonces que la función se aproxima o se acerca a esa recta, pero no la va a tocar, ¿sí? Eso me da la idea de la asíntota. Y la horizontal pues obviamente ubicamos el 8 en el eje de las y trazamos una recta horizontal ahí. ¿Qué ocurre ahora con la asíntota vertical? Ahora ese valor que está aquí, que en este caso calculamos que era el 10, lo ubicamos ahora en el eje X, ¿no? Está en esta parte de acá, miren, acá está pues el número 10 ubicado. Y por ese número de ahí pasamos una recta, que va a ser ahora una recta pues aquí vertical, de esta forma. Esta sería entonces la asíntota
vertical de la función. De igual forma, esta recta me indica que la función se acerca a esta recta, pero no la va a tocar, ¿no? Miren, eso indica esa asíntota vertical. Y los interceptos con los ejes. Bueno, sabemos entonces que el intercepto con el eje Y es 6,4. Sí, eso indica entonces que este punto que está acá, aquí, el intercepto con el eje Y es justamente 6,4, este punto de acá. Y el intercepto con el eje X dice que es 8. Entonces ese punto donde cortan el eje X, que está en la parte de acá, es justamente 8. Miren. Y eso cuadra, ¿no? Porque está antes que el 10, que está aquí como asíntota. El 8, y acá 6,4, que es menor que el 8, que están aquí en este punto, ¿no? Que es la asíntota. ¿Sí? Entonces cuadra el gráfico. Y aquí dibujamos unas ramas de esta forma. ¿Sí? Que, como les dije, se aproximan, pero no topan a estas asíntotas. Y ya está un bosquejo del gráfico.